Hola, buenas tardes. Soy Felipe Becerra y hoy les voy a platicar de un tema muy interesante, dado la situación que estamos viviendo desde hace 14 meses, originado por la pandemia, que ha afectado no solamente a la sociedad, sino también a la economía y a las empresas. El tema va a ser los 5 ejes para la continuidad empresarial. El primer tema va a ser la seguridad laboral. Es un tema que ha agarrado una gran relevancia hoy en día, puesto que tenemos que tomar medidas desde la entrada a la empresa para poder tener una mejor seguridad laboral y asegurar también que las personas que nos visiten a la empresa, los trabajadores, los clientes, los proveedores, no tengan el riesgo de contagiarse. Estas medidas incluyen lavarse las manos, tener el uso del cubrebocas, la distancia de 1.57 metros entre una estación de trabajo o un compañero y otro. Evitar lo más que se pueda los contactos de las manos o los abrazos. Evitar tocarse la cara y quedarse en casa si la persona se encuentra enferma. Esos temas es garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados. Los empresarios debemos estar conscientes que nuestros empleados deben de tener seguridad en su espacio de trabajo para prevenir no solamente que ellos no se contagien, sino que no vayan a contagiar también a sus seres queridos, familiares y amigos. Y el otro tema importante es establecer acuerdos de trabajo para poder evitar lo más que se pueda que los empleados estén hacinados en las empresas. Si nosotros no cuidamos que nuestros trabajadores en un momento dado puedan estar trabajando a distancia, corremos el riesgo de que puedan contagiarse. En esta tabla vamos a ver información relacionada con algunas medidas que podemos implementar dentro de la empresa. Uno sería recopilar y compartir información actualizada. Estar sabiendo el número de infecciones que hay en mi ciudad, en mi entidad, y el número de muertes que se están generando. La otra sería, hoy en día estamos viendo de que ya se están implementando las vacunas en diferentes ciudades. Ya si nosotros tenemos personal de la tercera edad, debemos de tener la certeza de que esas personas ya fueron vacunadas. La otra es desarrollar un plan de preparación para la empresa. En este caso, nosotros tendríamos que tener un plan de contingencia para poder enfrentar cualquier situación, ya sea en esta ocasión por lo que estamos viviendo de la pandemia o alguna otro tipo de crisis sanitaria que podamos vivir y que nos pueda afectar a nosotros. Organizar el trabajo. Esto nos agarra de sorpresa a todos porque tenemos que estar preparados para que nuestros empleados puedan empezar a hacer un trabajo tipo home office. De esta medida, nosotros estaríamos ayudando a que nuestros empleados corran menos riesgo de contaminarse y al mismo tiempo reducimos gastos, tanto al trabajador para su movilidad hacia el área de trabajo, como a nosotros como empresa estaríamos reduciendo gastos en nuestras áreas. Proteger y apoyar a los empleados. Este es un punto muy importante, ya que a nuestras empresas muchas veces llegan clientes, llegan proveedores, no solamente los clientes están dentro de nuestra empresa. Este es un tema muy importante porque el no tomar medidas y llegar a una empresa y entrar como si nada es estar generando un foco de infección dentro de mi empresa. ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, una de ellas es el uso de los EPP, que es
todos los equipos de protección personal, el uso del cubrebocas, guantes, gogles, dependiendo del riesgo que yo pueda tener en mi empresa. Cambiar la manera en que las personas trabajan. Ok, esto ha generado que, número uno, empezar a poner distanciamiento en los puntos de trabajo. Si hablamos de oficinas, se tuvo que haber separado los escritorios a cierta distancia para que ya no estuvieran más pegados. La otra fue implementar el home office. Una tercera estrategia aquí fue hacer roles. Unos días van a trabajar unos a la oficina y otros días están trabajando en casa. Aislar el peligro. En este caso, si nosotros tenemos personal que ya está infectado, debemos de tenerlos aislados y meterlos a cuarentena hasta que pase su periodo. Y de esta manera nosotros podemos ir eliminando el riesgo lo más que se pueda. Estadísticamente, el año pasado tuvimos pues una pérdida de empleo al cierre del 2020 de 3 millones de empleos y una pérdida aproximadamente de más de 1 millón de empresas que cerraron a nivel nacional. Por esta medida, nosotros tenemos que empezar a tomar acciones, implementar acciones que puedan eliminar cualquier tipo de riesgo que se vaya a presentar en nuestras empresas. Ok, nuestro siguiente tema es la estabilidad financiera. Este tema hoy por hoy juega un papel sumamente importante dentro de nuestras empresas. Cómo gestionar de forma efectiva el flujo de efectivo en mi empresa en tiempo de COVID. Primero que nada, nosotros debemos evaluar la liquidez a corto plazo. ¿Qué es esto? ¿Qué tanto recurso tengo yo para la operación del día a día de mi empresa? Evaluar los riesgos financieros y operacionales. Debido a esta situación, los riesgos que puedo tener es si yo tengo algún crédito contraído, qué tanto puede afectar a mi empresa, dada la situación que en ese momento puede disminuir las ventas o disminuir mi cobranza. Y por último, determinar las necesidades de capital a corto plazo. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, esta situación es una medida en que yo tengo que contemplar para poder pagar la nómina de mis empleados a pesar de que yo no esté en operación. Esas son medidas importantes que debemos de considerar. Preguntas esenciales en este sentido. ¿Cuál es el estado de liquidez en mi empresa actualmente? ¿Qué acciones o qué instrumentos estoy llevando yo a cabo para poder medir la liquidez de mi empresa? Ese es un tema que muchas veces lo dejamos a un lado. Estamos preocupados por la operación o estamos preocupados solamente por los aspectos administrativos y nos olvidamos de tener el control de la liquidez de la empresa. ¿Cómo voy a llevar a cabo la liquidez de mi empresa? Ok, a través del flujo de efectivo. El flujo de efectivo es uno de los estados financieros que hoy por hoy se hacen más importantes para llevar el control de mi empresa y estar midiendo, primero, proyectar qué ingresos voy a tener en el mes y qué gastos voy a realizar durante el mes. De esa manera yo puedo prever qué tanto me puedo salir de mis ingresos o de lo que yo pueda percibir durante el mes. Y de esa manera yo puedo anticiparme a alguna situación que me haga falta liquidez a la empresa. Explora los diferentes escenarios y analiza las posibles situaciones como una caída en las ventas o una reducción en cuentas por cobrar. A nivel nacional, una estadística muy importante es
que se cayó el 50% de las ventas en lo que pasó del periodo de marzo a diciembre del año pasado. Esta situación nos obliga a tener que estar tomando medidas más disciplinadas dentro de mi empresa. Por eso les comentaba que el flujo de efectivo nos va a servir para ir midiendo el comportamiento de la misma. Establecer programas para la cobranza de nuestros clientes. Esta es una estrategia que debemos de tener bien cuidada para poder generar flujo de efectivo. Y la otra, que por la caída también que hemos tenido de las ventas, pues es empezar a buscar nuevos escenarios o nuevos segmentos de mercado que nos permitan entrar a nuevos clientes. Esa es una situación que la vamos a seguir viviendo todavía durante el 2021 para poder salir adelante. Este es un ejemplo de un flujo de efectivo. Si podemos ver en la pantalla, tenemos en la parte superior lo que son nuestros ingresos. Nuestros ingresos están conformados por las ventas, cuentas por cobrar y algún crédito que yo solicite. Nuestros egresos es todo lo que tiene que ver con la operación de la empresa. Compras, sueldos, publicidad, todos los gastos de ventas, todo lo que esté relacionado con los gastos de operación los tenemos que tener contabilizados y bien desglosados. De esta manera nosotros, si hacemos la diferencia de lo que tenemos de ingresos menos de los ingresos, nos va a dar el flujo de caja o el flujo del mes. Y esto, si lo sumamos con respecto a lo que tenemos en cartera o lo que tenemos en bancos, que es nuestro saldo de apertura, nos va a dar el flujo de efectivo total. Este flujo de efectivo lo vamos realizando mes a mes y nos va indicando cómo se va comportando nuestra empresa en nuestros ingresos o los faltantes que nosotros podemos detectar antes para poder ver si vamos a recurrir al fondo que tenemos de respaldo o vamos a solicitar algún crédito, ya sea bancario o con proveedores. En este módulo vamos a ver lo que es el modelo de negocios. Vamos a evaluar el modelo de negocios actual, si lo tenemos definido, y si no lo tenemos definido, tenemos que definir nuestro modelo de negocio hoy en día. Replantear el modelo de negocios y revisar los objetivos estratégicos. Esos tres temas son fundamentales hoy en día a través de la contingencia que estamos viviendo. Como definición, el modelo de negocios es una herramienta que nos sirve para poder establecer con claridad qué tipo de negocio vamos a crear o qué tipo de negocio tenemos y hacia dónde queremos ir, hacia qué tipo de mercado queremos entrar. Cuáles son los diferentes segmentos de mercado a los que nuestro producto o nuestra empresa puede entrar. ¿A quién va dirigido? ¿A quién se va a vender? ¿Cómo se va a vender? Nuestros canales de distribución y cómo se van a conseguir los ingresos. Este es un punto muy importante que debemos de contemplar en nuestro modelo de negocio. Si yo les dijera el modelo de negocio de Telcel, ¿cuál sería? ¿Sería el de vender celulares o sería el de vender las rentas de los servicios que ellos ofrecen? Obviamente que el negocio está en la renta, no en el celular. ¿Por qué? Porque mes a mes estamos cautivos pagando una cuota que les genera a ellos la utilidad. Si lo vemos en el caso de las máquinas de afeitar de Gillette, ellos ¿qué vendían? ¿Vendían la maquinita, el rastrillo o vendían los repuestos? En este caso, el modelo de negocio está enfocado hacia los repuestos. En principio eran las navajitas de afeitar y luego han sido los repuestos que se venden de plástico. Entonces, el modelo de negocios juega un papel muy importante en nuestras empresas
Y hoy por hoy, dada la situación que hemos vivido por la contingencia, el modelo de negocios lo tenemos que replantear. ¿Por qué? Porque muchos de los productos, a lo mejor a los que nosotros estábamos desarrollando, tuvieron que salir del mercado, sufrieron alguna situación que movió nuestra fuente de generación de ingresos. Un ejemplo es el caso de una empresa que asesoramos que venden sandalias, guarachitos, pero por la misma situación tuvieron que hacer un replanteamiento y desarrollar un nuevo tipo de zapatos que tuviera una continuidad a lo largo del año. En otro caso también vimos que los canales de distribución cambiaron. Ya el canal de distribución tradicional de la venta que se hacía en una tienda convencional o en un centro comercial fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque vimos que también los centros comerciales tuvieron que cerrar sus puertas durante un largo periodo de tiempo por la misma medida de contingencia. Entonces, ¿qué tendencia empezamos a ver? Empezamos a ver que todo lo que era el comercio electrónico empezó a agarrar una fuerza, un aje muy importante para que diferentes edades pudieran empezar a comprar a través del comercio electrónico. Anteriormente se decía, no es que los jóvenes son los que más compran por internet. Y dada la situación que vivimos, pues diferentes rangos de edad empezaron a hacer compras, ya sea a Mercado Libre, a Amazon y a diferentes tipos de servicios que ellos necesitaban. Este es un ejemplo de lo que es un modelo de negocio. Si podemos ver en amarillo, nos refleja lo que es la cadena de valor o la cadena de suministro. Esta cadena se vio afectada. Dada la situación que vivimos, tenemos que replantearnos qué tipo o a qué proveedores vamos a contratar ahora. ¿Cuál es nuestra actividad clave? Nuestra actividad clave también puede modificarse, dado la situación de que podemos ver que algún producto se vio modificado, entonces yo tengo que replantear nuevamente mi actividad clave y cuáles son mis recursos claves. Este punto es importantísimo. ¿Cuál es la problemática identificada? Dado que hubo muchos cambios dentro de lo que es los consumos, pues la problemática también se vio afectada. Entonces yo tengo que hacer un replanteamiento de mi propuesta de valor. ¿Cuál va a ser mi nueva propuesta de valor hacia el mercado al que yo me quiero enfocar hoy en día? Porque también los segmentos de mercado que vemos en anaranjado también se modificaron. Ya no van a ser los mismos. No tienen que ser los mismos segmentos o los mismos clientes a los que yo les vendía anteriormente. ¿Por qué? Porque mis canales también están modificados. Entonces ahora puedo tener clientes que me están comprando por internet y ya no por medios tradicionales. Este es algo bien importante que nosotros debemos de tomar en cuenta y no menospreciar ninguno de estos elementos de nuestro modelo de negocios. La estructura de costo. ¿Cuáles son los costos relevantes o importantes que tienen que ver con mi operación? Si yo no los tomo en cuenta, pues yo puedo seguir operando, pero puedo caer en un problema de insuficiencia de liquidez. Y algo que no se nos debe de pasar es definir nuestras métricas de impacto. ¿A qué segmentos de mercado estoy entrando? Medirlos. ¿Cuántos clientes nuevos estoy teniendo? ¿Cuántos rechazos estoy teniendo? ¿O cuántas deserciones de clientes estoy teniendo? Entonces, yo tengo que medir todos estos elementos. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo vaya midiendo, puedo ir replanteando mis canales y puedo ir
redefiniendo mis segmentos de mercado. Y como les decía anteriormente, las fuentes de ingreso. ¿Cuáles son mis fuentes de ingresos? ¿Dónde están mis fuentes de ingresos? En los ejemplos anteriores les decía el caso de Gillette, que Gillette no vendía máquinas de afeitar, vendía repuestos. O el caso de Telcel o cualquier telefónica, ellos no venden teléfonos, ellos venden servicios, venden las rentas. Entonces, si nosotros no teníamos el modelo de negocio definido, tenemos que definirlo. Por todas estas características que hemos planteado y por todos estos elementos que juegan un papel muy importante. De aquí nosotros podemos replantear también cuáles serían los objetivos estratégicos que son claves para la empresa. Todo eso se movió por la situación de la pandemia. Es algo que nosotros debemos de considerar hoy en día. Si no teníamos un control, si no éramos organizados con nuestras empresas, debemos de tomar ese control. Debemos de tener ese orden en la empresa para poder permanecer antes que sucumbir en el negocio. Hablamos del entorno del negocio. El entorno del negocio es algo que tristemente nos da flojera, sinceramente, porque se trata de analizar cuál es el entorno, en dónde estamos parados, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Eso tiene que ver con el entorno de negocio. Entonces, lo que yo les voy a platicar el día de hoy es una herramienta muy importante, la herramienta Pestel. Y nosotros tenemos que vigilar las presiones que pueden estar afectando a algunos de nuestros clientes, proveedores, contratistas o socios de alianza. Estar atentos a lo que es el entorno político, estar atento hacia todas las variables exógenas que puedan estar afectando a la empresa y analizar las diferentes variables. Vamos a ver una definición de lo que es Pestel. Pestel, como lo vamos a ver más adelante, son siglas de elementos que tenemos que analizar. Es una poderosa herramienta para el estudio de los factores externos que influyen sobre el negocio a nivel macro. A nivel micro, nosotros medimos a nuestra empresa a través de nuestros estados financieros, como el balance, el estado de resultados, el flujo efectivo, pero a nivel macro, nosotros también tenemos que considerar cuáles son las variables que permiten identificar cuáles van a ser las fuentes de oportunidad o las amenazas que pueden poner en riesgo nuestra empresa, nuestra continuidad empresarial. No estamos exentos, a lo mejor podemos nosotros tener toda una infraestructura muy bien planeada, llevar una organización como un reloj, pero si nosotros no estamos considerando los elementos externos que pueden afectar a la empresa, entonces de nada sirve que lo micro esté funcionando de manera ordenada. Pestel quiere decir sus siglas: político, económico, sociocultural, tecnológico, legislación y ecológico. Dentro de las principales variables del aspecto político, nosotros tenemos que estar midiendo lo que pasa en el ámbito de gobierno. Una situación, una política, una decisión que tome tanto a nivel estatal o a nivel federal puede movernos, nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. ¿Cómo se encuentra el clima político? Ese es un tema muy importante porque el clima nos puede orillar a que la empresa pueda permanecer o pueda morir.
Un tema que está de moda en este momento son las tendencias electorales. Una tendencia electoral puede frenar una economía hasta ver qué pasa después de las elecciones y eso puede afectar el funcionamiento de una empresa. No solamente por ello, sino también porque se afecta otro tipo de variables que son macroeconómicas, como el dólar o el precio del petróleo, los insumos, y eso afecta en una tendencia electoral. Las políticas gubernamentales, las diferentes políticas que se pueden generar a través de decisiones de gobierno, conflictos, iniciativas, bonos, incentivos, todo lo que el gobierno pueda definir nos puede beneficiar o nos puede afectar en un momento dado. Entonces nosotros debemos de hacer por lo menos un análisis cada 6 meses de cuál es la situación que prevalece en mi entorno. Analizando las variables económicas, pues aquí tenemos pues la tendencia económica, hacia dónde va, qué tipo de tendencia estamos viviendo. ¿Cuáles son variables macros que nos pueden afectar? Pues la paridad del dólar es una de ellas, el precio del petróleo y todos sus derivados, porque afecta a lo que es gas, a lo que es gasolina, a lo que es energía eléctrica. Entonces son variables macroeconómicas que vienen a afectar en un momento dado el comportamiento de mi empresa. ¿Por qué? Porque si hablemos del caso de la gasolina, si la gasolina sube o el diésel, eso va a mover todo lo que tiene que ver con el traslado de mercancías y eso ya me pegó. Si sube la energía eléctrica pasa lo mismo, es un costo que a lo mejor voy a tener que absorber en un momento dado, pero mi nivel de utilidades se va a ver afectadas. El sociocultural, aquí analizamos las variables demográficas, las variables de estilo de vida, que son muy importantes dentro de la empresa. Si yo no tomo en cuenta cuál es el estilo de vida con respecto a lo que yo hago, no estoy considerando entonces a mi mercado. La imagen corporativa es algo que yo reflejo hacia afuera, hacia mis segmentos de mercado. En el ámbito tecnológico, pues ahí nosotros hoy por hoy vemos que la tecnología jugó un papel muy importante porque el Internet veíamos que se nos caía de manera seguida. Entonces, si estamos en una presentación con Zoom o con alguna otra plataforma, era un verdadero problema. Entonces, tuvimos que también hacer adquisición de equipos de cómputo para poder tener una mejor comunicación con clientes, con empleados en esta situación. Los aspectos legales. Ok, los aspectos legales de lo que estamos viviendo hoy en día, pues también se vieron muy fuertes por algunos despidos injustificados, por el que no se pagaron, o sea, algunas empresas no pagaban a los empleados, etcétera. Entonces, también el papel del legal es importante en lo que nosotros estamos desarrollando. Y además tenemos que ver la legislación, tanto local como federal, que nos pueda afectar. El ámbito ecológico. El ámbito ecológico, pues vimos, y por ahí nos llegaban de vez en cuando, algunos videos de cómo ciertos animales empezaban a regresar a las ciudades y también salieron algunas publicaciones muy interesantes de cómo se había limpiado el cielo cuando tuvimos una parálisis a nivel global del ámbito empresarial. Con eso les puedo mencionar algunos de los indicadores que han sido críticos. En el aspecto económico, lo que viene a ser
la parte del turismo dejó de tener un ingreso de 20.7 millones de pesos, algo que realmente pues generó parálisis. Aquí vemos en la parte del traslado por vía aérea, tuvo un impacto muy fuerte. Los hoteles, casi la mayoría, o cerraron o tuvieron una disminución de casi el 80% de la capacidad instalada. En el tema de las importaciones y exportaciones, fue otro tema que también se vio afectado. ¿Por qué? Porque muchos países paralizaron sus fronteras y no permitían ni que ingresaran productos ni que pudieran salir productos de su país. Entonces, esto viene a afectar a la cadena de suministro. En el caso del desempleo, una variable muy importante a nivel financiero, hubo un retiro de 2.060 millones de pesos por las personas que habían quedado desempleadas. Esto viene a afectar el fondo de retiro de estas personas. Esta información es proporcionada por CONSAR. Entonces, de las mayores afectaciones, pues vemos que en el caso de las pymes, de las MIPYMES, tuvo un 75.7% y las micros de un 80.9%. La demanda en las pymes se redujo un 47% y en las micros un 59.9%. La escasez fue un 19% en las pymes y un 23.2% en las micros. Y vemos, como platicaba hace rato, la tendencia que fue el comercio electrónico tuvo un repunte del 46% en lo que fue las pymes y un 49.1% en las micros. Entonces, como podemos ver, este tipo de indicadores no son nada alentadores, pero vemos al final que voltear a ver hacia lo que es el comercio electrónico puede impulsar hacia adelante nuestras empresas. Gracias por acompañarnos en estas sesiones. Los esperamos la próxima sesión. Soy su servidor, Felipe Becerra. Gracias.